Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda edición de nuestra serie especial inspirada en la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. En nuestro programa anterior reflexionábamos sobre una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser verdaderamente humano en la era de la inteligencia artificial? Bueno, pues hoy damos un paso más. Si descubrimos que la dignidad del hombre constituye el punto de partida de toda esta reflexión, bueno, pues ahora nos corresponde preguntarnos cómo permanecer fieles a la verdad en un mundo donde la inteligencia artificial es capaz de generar imágenes, voces, textos, incluso realidades que muchas veces parecen auténticas sin verdaderamente serlo. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y, paradójicamente, nunca había sido tan necesario aprender a discernir. Precisamente por eso el Santo Padre nos invita a formar una conciencia madura, libre y profundamente arraigada en Cristo. Porque el mayor desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en distinguir entre lo verdadero y lo falso, sino en conservar un corazón que ame la verdad por encima de cualquier comodidad. Así que los invito entonces a recorrer juntos este nuevo capítulo de Magnificat Humanitas, convencidos de que la verdad no es solamente una idea que debemos defender, sino una persona a quien estamos llamados a seguir, Jesucristo. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor en su infinita y divina providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en esta segunda edición de nuestra serie sobre Magnificat Humanitas, vamos a reflexionar sobre el desafío de vivir en la verdad en la era de la inteligencia artificial. Vamos a descubrir cómo discernir cuando las apariencias ya no bastan, cómo el corazón humano puede ser esa primera víctima de la mentira, cómo los algoritmos llegan a influir en la cultura y en las futuras generaciones. Y finalmente, cómo el hombre católico está llamado a utilizar esta poderosa herramienta como un medio para acercarse más a Cristo y también evangelizar en este nuevo continente digital. Hacemos una breve pausa y regresamos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy.
Entramos a nuestro primer segmento. Soy Leo Janón en este tu programa, El Hombre Católico en el Mundo de Hoy. Querido hermano, durante casi toda la historia de la humanidad existía una certeza muy sencilla. Cuando alguien veía algo con sus propios ojos, escuchaba una voz conocida o contemplaba una fotografía, aquello pues constituía una prueba razonablemente confiable de la realidad. Nuestro lenguaje cotidiano todavía conserva expresiones como lo vi con mis propios ojos, lo escuché directamente o hay evidencia fotográfica. Sin embargo, estamos entrando en una época completamente distinta. Gracias a la inteligencia artificial, hoy es posible crear imágenes, audios, incluso videos tan convincentes que muchas veces resulta prácticamente imposible distinguir entre lo auténtico y lo fabricado. Nunca la humanidad había tenido tanto acceso a la información y al mismo tiempo tanta dificultad para reconocer la verdad. Y precisamente por eso el Papa León XIV dedica una parte importante de Magnificat Humanitas a recordarnos que la búsqueda de la verdad no puede depender únicamente de la tecnología, sino que exige una profunda madurez humana y espiritual. Durante siglos, nuestros sentidos fueron esos aliados naturales en la búsqueda de la verdad. Ciertamente podían engañarnos en ocasiones, pero en términos generales una fotografía, pues era una fotografía. Una grabación era una grabación y un testimonio visual, pues poseía un enorme peso. Hoy esa seguridad comienza a resquebrajarse. Las herramientas de inteligencia artificial son capaces de recrear rostros, voces, escenas, incluso conversaciones, con un nivel de realismo que desafía nuestra capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Este cambio tecnológico nos obliga a desarrollar una nueva actitud intelectual y espiritual. Ya no basta con decir lo vi, por lo tanto debe ser cierto. Ahora debemos aprender a preguntarnos, ¿de dónde viene esta información? ¿Quién la produjo? ¿Qué intención puede haber detrás? ¿Hay alguna narrativa de por medio? ¿Es coherente con la realidad? ¿Existen otras fuentes confiables que la confirman? Es decir, estamos llamados a pasar de una confianza ingenua en nuestros sentidos a un auténtico ejercicio de discernimiento. Y esto, lejos de ser una desgracia, puede convertirse en una oportunidad providencial, porque la fe cristiana nunca ha sido una fe ingenua. Dios nos ha dado inteligencia, prudencia y una conciencia precisamente para aprender a discernir. La inteligencia artificial no debería hacernos más desconfiados del prójimo, sino más responsables en nuestra manera de buscar la verdad. Ahora bien, toda sociedad sana se sostiene sobre un fundamento invisible pero indispensable, la confianza, y eso va a seguir siendo así. Confiamos en la palabra de nuestros padres, en el maestro que nos enseña, en el médico que nos atiende, en el juez que administra justicia y en los medios de comunicación cuando estos informan con honestidad, por supuesto. Sin ese tejido de confianza, pues la convivencia comienza lentamente a deteriorarse y eso no es bueno. Cuando la inteligencia artificial permite fabricar pruebas falsas con enorme facilidad, pues el riesgo no consiste solamente en que algunas personas sean engañadas. El riesgo mucho más profundo es que lleguemos a desconfiar de todo y de todos. Y cuando una sociedad pierde la confianza, aparecen el miedo, la sospecha, pero una sospecha permanente y la división. Paradójicamente, una mentira bien construida puede terminar destruyendo la credibilidad de muchas verdades. Como cristianos, este desafío nos interpela profundamente. Estamos llamados a ser hombres y mujeres cuya palabra inspire confianza. Jesús mismo nos enseñó que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En una cultura donde la apariencia puede ser manipulada,
el testimonio de una vida íntegra adquiere un valor inmenso. La credibilidad no nace únicamente de la tecnología, nace sobre todo de la coherencia moral. Quizás una de las consecuencias más preocupantes de esta nueva realidad sea la aparición de lo que podríamos llamar una sociedad de la sospecha. Cuando todo puede ser falsificado, corremos el peligro de creer que nada merece ser creído. Y poco a poco, pues se va instalando una actitud de desconfianza sistemática hacia las instituciones, o hacia los medios, o hacia los líderes, incluso hacia las personas más cercanas. Qué triste, ¿no? Pero el problema no termina ahí. Una sociedad que deja de creer en la posibilidad de conocer la verdad termina siendo fácilmente manipulable. Porque cuando desaparecen las certezas, cualquier relato puede imponerse. No se gobierna ya mediante la verdad, sino mediante la emoción, el miedo o la repetición constante de determinados mensajes, es decir, una narrativa. El hombre deja entonces de buscar la realidad y comienza simplemente a reaccionar a los estímulos que recibe. Y frente a este panorama, Magnifica Humanitas nos invita a recuperar una virtud completamente olvidada, que es el amor a la verdad. No basta con evitar la mentira. Debemos convertirnos en buscadores apasionados de la verdad. Y eso pues exige paciencia, humildad, bastante estudio, mucho diálogo y sobre todo pues una profunda vida interior. Porque solo quien ama sinceramente la verdad está dispuesto a dejarse corregir cuando descubre que estaba equivocado. Finalmente, pues vivimos fascinados por las pruebas. Queremos fotografías, videos, documentos, grabaciones. Todo eso, pues sí, es importante. Pero la historia demuestra que ninguna cantidad de evidencias basta cuando el corazón no está dispuesto a aceptar la verdad. Los mismos apóstoles fueron testigos de la resurrección y aún así muchos se negaron a creer. El problema, entonces, nunca ha sido la falta de pruebas. Muchas veces ha sido la falta de apertura del corazón. Por eso es que la iglesia no anuncia el evangelio únicamente mediante argumentos, lo anuncia sobre todo mediante testigos. Los santos convencieron al mundo no porque produjeran las mejores campañas de comunicación, sino porque sus vidas transparentaban la verdad que anunciaban. Una existencia coherente continúa siendo no, probablemente no uno de los mejores, sino el mejor de los argumentos y más poderosos que existen. Tal vez este sea uno de los mayores desafíos para el hombre católico del siglo XXI. En un mundo donde las imágenes pueden fabricarse y las voces pueden imitarse, pues nadie va a falsificar una vida auténticamente santa. La verdad seguirás necesitando hombres y mujeres cuya existencia sea un reflejo vivo del Evangelio. Querido hermano, quizás nunca como ahora ha sido tan necesario aprender a mirar más allá de las apariencias. La inteligencia artificial nos está enseñando que los ojos por sí solos ya no bastan para reconocer la verdad. Y eso no debe llenarnos de miedo o de angustia o de mucha incertidumbre, sino más bien impulsarnos a crecer en el discernimiento. Porque el cristiano no está llamado simplemente a consumir información, está llamado a buscar la verdad con toda su inteligencia, con todo su corazón y con toda su alma. Después de la pausa, vamos a continuar profundizando en esta búsqueda, descubriendo que la primera batalla por la verdad no se libra en las pantallas, sino en el interior del corazón humano. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Empezamos nuestro segundo segmento. Soy Leo Janón en este tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Solemos pensar que la mentira siempre tiene una víctima, la persona engañada. Sin embargo, la experiencia humana y la Sagrada Escritura pues nos muestran una realidad todavía mucho más profunda.
Toda gran mentira comienza cuando alguien decide abrirle la puerta en su propio corazón. Nadie despierta un día completamente engañado. El engaño suele comenzar con pequeñas concesiones, con verdades a medias, con justificaciones aparentemente razonables, hasta que poco a poco la mentira deja de parecernos extraña y termina pareciéndonos normal. La inteligencia artificial, pues no ha inventado este mecanismo, ya existía. Desde el libro del Génesis, sabemos que el mal siempre ha intentado disfrazarse de bien. Lo verdaderamente nuevo es que hoy existen herramientas capaces de hacer que ese disfraz resulte mucho más convincente, mucho más atractivo y más difícil de descubrir. Por eso el Papa León XIV nos invita a comprender que el gran desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en aprender a identificar contenidos falsos, sino en custodiar ese corazón que ame la verdad más que su propia comodidad. Existe un viejo refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y quizás nunca, como hoy, esta expresión había adquirido tanta actualidad. Solemos pensar que el engaño comienza cuando alguien nos presenta una mentira muy bien elaborada. Sin embargo, muchas veces el engaño comienza mucho antes. Y es cuando nuestro corazón desea tanto que algo sea cierto, que deja de preguntarse si realmente lo es. Es triste, pero es así. Todos conocemos esa experiencia. A veces aceptamos con facilidad una noticia simplemente porque confirma lo que ya pensábamos o compartimos una información sin verificarla porque favorece nuestras ideas o fortalece nuestros argumentos. No buscamos la verdad, buscamos confirmar nuestras propias convicciones, nuestras propias hipótesis. Y cuando eso ocurre, bueno, pues dejamos de ser buscadores de la verdad para convertirnos en defensores de nuestras preferencias y de nuestros argumentos. Y la inteligencia artificial puede potenciar enormemente esta tendencia. Sus algoritmos aprenden aquello que nos gusta escuchar, aquello que capta nuestra atención y aquello que despierta nuestras emociones. Poco a poco puede construir un mundo donde casi todo parece confirmar nuestras opiniones. El peligro no consiste solamente en recibir información falsa, sino en dejar de desear sinceramente la verdad. La verdad tiene una característica que muchas veces olvidamos. Exige conversión. Descubrir la verdad implica en ocasiones reconocer que estábamos equivocados, pedir perdón, cambiar de actitud o renunciar a intereses personales. La mentira, en cambio, suele ofrecernos un camino mucho más cómodo. Nos permite seguir justificando aquello que ya habíamos decidido hacer. Ahora, esto no comenzó con la inteligencia artificial, seguro. Comenzó en el jardín del Edén. La serpiente no obligó a Eva. Le presentó una interpretación más atractiva de la realidad. Le ofreció una verdad alternativa que parecía más conveniente que la palabra de Dios. Y desde entonces el pecado siempre ha intentado presentarse como una versión mejorada de la verdad. Bueno, pues hoy la inteligencia artificial puede convertirse en un extraordinario amplificador de ese fenómeno, una super víbora. Puede producir argumentos convincentes, imágenes impactantes y narrativas muy persuasivas. Pero sigue existiendo una decisión profundamente humana, que ninguna máquina puede tomar por nosotros. Elegir entre la verdad, aunque sea exigente, o la mentira, aunque resulte cómoda. Esa decisión continúa librándose en la conciencia de cada persona. Una mentira jamás tiene fuerza por sí sola. Necesita que alguien le abra la puerta. El mal nunca se impone únicamente por la violencia. Muchas veces se introduce mediante la seducción, la confusión, incluso la apariencia de bien.
Y esa ha sido siempre su estrategia. El demonio al que Jesús llama padre de la mentira, pues no suele comenzar negando abiertamente la verdad. Comienza deformándola, apenas lo suficiente para que parezca razonable. En nuestro tiempo, esa capacidad de deformar la realidad encuentra nuevas posibilidades gracias a la inteligencia artificial. Pero sería un grave error pensar que el verdadero enemigo es la tecnología. El verdadero combate sigue siendo espiritual. La tecnología puede amplificar el alcance de una mentira, pero no puede obligar al hombre a aceptarla. Siempre permanece intacta nuestra libertad para buscar el bien. Por eso, Magnifica Humanitas nos recuerda que el hombre nunca debe renunciar a su responsabilidad moral. Ningún algoritmo, ninguno puede sustituir la conciencia. Ninguna máquina puede decidir por nosotros lo que es bueno o malo. Y ninguna innovación tecnológica podrá jamás eliminar la necesidad permanente de formar rectamente nuestra conciencia a la luz del Evangelio. Finalmente, frente a un mundo donde las apariencias pueden manipularse con enorme facilidad, pues ahí la iglesia no propone vivir con miedo. Al contrario, propone algo mucho más grande: aprender a discernir. El discernimiento cristiano no consiste en desconfiar de todo, sino en aprender a mirar la realidad con los ojos de Dios. El Espíritu Santo educa nuestra inteligencia, ilumina nuestra conciencia y también fortalece nuestra libertad. Él nos ayuda a distinguir entre lo verdadero y lo simplemente atractivo, entre lo conveniente y lo bueno, entre lo popular y pues lo justo. Esa es una sabiduría que ninguna inteligencia artificial podrá producir porque nace del encuentro vivo entre Dios y el corazón humano. Y quizás esta sea una de las grandes llamadas del Papa León XIV para nuestro tiempo: formar cristianos interiormente libres, hombres y mujeres que no sean manipulados por la presión social, por las emociones del momento, ni por los algoritmos que intentan captar constantemente nuestra atención. Personas cuya conciencia esté tan profundamente unida a Cristo que puedan reconocer la verdad, incluso cuando ésta resulte muy incómoda. Porque al final, la libertad no consiste en poder elegir cualquier cosa. La verdadera libertad consiste en tener la fuerza para elegir siempre el bien. Así que, querido hermano, el mayor peligro de nuestro tiempo no es que las máquinas aprendan a mentir. El mayor peligro sería que nosotros dejáramos de amar la verdad. Porque cuando el corazón se acostumbra a justificar lo falso, ninguna cantidad de evidencia será suficiente para convencerle. Pero cuando un corazón busca sinceramente la verdad, Dios siempre encuentra la manera de iluminarlo. Bueno, después de esta pausa vamos a continuar descubriendo cómo los algoritmos buscan captar nuestra atención, mientras Dios, con infinita paciencia, sigue llamando a conquistar nuestro corazón. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El hombre católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso para nuestro tercer segmento. Querido hermano, solemos pensar que las grandes decisiones de nuestra vida las tomamos de manera completamente libre e independiente. Sin embargo, todos vivimos inmersos en una cultura que influye constantemente en nuestra manera de pensar, de hablar, de reaccionar y hasta de comprender la realidad. Ninguno de nosotros vive aislados. Somos hijos de una historia, de una familia, de una sociedad y de una época. Y precisamente por eso la inteligencia artificial representa un desafío que va mucho más allá de la tecnología. Ya no se trata únicamente de máquinas que responden preguntas, se trata de sistemas capaces de influir silenciosamente, astutamente en la forma que millones de personas perciben el mundo. Y cuando cambia la manera de comprender la realidad, pues también cambia la manera de vivirla. Muchas personas creen que los algoritmos simplemente aprenden de nosotros, y es cierto.
Aprender nuestros gustos, nuestras búsquedas, nuestras preocupaciones, los temas que más nos interesan y hasta los horarios en los que somos más activos. Todo ello permite ofrecernos contenidos cada vez más personalizados y experiencias cada vez más eficientes. Hasta aquí podríamos pensar que se trata simplemente de una herramienta muy útil. Pero existe una segunda realidad mucho más profunda. Al mismo tiempo que el algoritmo aprende de nosotros, pues nosotros comenzamos, casi que sin darnos cuenta, a aprender de él. Es decir, poco a poco nos vamos acostumbrando a recibir siempre determinado tipo de información, determinados enfoques, determinadas interpretaciones. Y sin violencia, sin imposiciones, y casi siempre de manera imperceptible, nuestra visión del mundo comienza a estrellarse. Por eso el hombre cristiano está llamado a custodiar cuidadosamente su libertad interior. No podemos permitir que nuestra manera de comprender la realidad pues quede determinada únicamente por aquello que un algoritmo considera que nos interesa. La inteligencia es un don de Dios que debe permanecer abierta a la verdad completa, incluso cuando esa verdad desafía nuestras propias preferencias. Ahora bien, toda mentira comienza siendo una decisión personal, pero pocas permanecen ahí. La historia nos enseña que las grandes tragedias de la humanidad nacieron cuando ciertas falsedades dejaron de ser opiniones aisladas y comenzaron a convertirse en normas muy habituales de pensar. Así es como nacieron las ideologías. Así nacieron ciertos sistemas injustos y culturas enteras construidas sobre errores acerca de Dios, acerca del hombre y también de la dignidad humana. La inteligencia artificial puede acelerar enormemente todo ese proceso. Una idea equivocada ya no necesita difundirse lentamente durante generaciones. Hoy puede llegar a millones de personas en cuestión de horas. Una mentira repetida miles de veces, reforzada constantemente por algoritmos que privilegian aquello que genera mayor impacto emocional, pues puede terminar pareciendo una verdad evidente para toda una sociedad. Por eso el Papa León XIV nos invita a mirar más allá del fenómeno tecnológico. El verdadero desafío consiste en proteger la cultura de la verdad, porque cuando una sociedad deja de amar la verdad, pues comienza lentamente a construir instituciones, costumbres e incluso formas de pensar que terminan alejando al hombre de su propia dignidad. Entonces el combate ya no ocurre solamente en la conciencia individual, también comienza a librarse en el corazón de toda una civilización. Y con frecuencia pensamos en el legado que debamos a dejar a nuestros hijos en términos de educación, en términos de bienes materiales o estabilidad económica. Y todo eso pues sí es importante, pero existe un legado mucho más profundo y duradero, y eso es la manera como una generación comprende la verdad, la libertad, la familia, el trabajo, el amor y esa relación hermosa con Dios. Cada generación recibe una cultura y al mismo tiempo construye la siguiente. Nuestras palabras, nuestras decisiones, aquello que compartimos, aquello que defendemos y hasta aquello que dejamos de pasar en silencio. Todo eso termina moldeando el mundo en el que van a vivir aquellos que vendrán después de nosotros. Ninguna decisión permanece completamente privada. Eso no es así. Eso no funciona de esa manera. Siempre va a dejar una huella que de una u otra manera alcanza a los demás. Y aquí aparece una enorme responsabilidad para el cristiano. La inteligencia artificial puede multiplicar extraordinariamente el bien cuando sirve para educar o evangelizar o comunicar la verdad, incluso hasta promover la dignidad humana. Pero también puede multiplicar el error cuando se convierte en ese vehículo de la mentira, la manipulación o incluso una gran confusión. La pregunta entonces que nos debemos hacer no es solamente qué mundo estamos utilizando, sino qué mundo estamos construyendo para quienes vendrán después de nosotros. Y finalmente, quizás uno de los mayores desafíos pastorales de nuestro tiempo consiste
precisamente en comprender que muchas personas ya no rechazan la verdad porque sean malas, sino porque han crecido rodeadas de tantas voces contradictorias que han perdido la confianza en la posibilidad misma de encontrarla. Antes, la evangelización consistía principalmente en anunciar el evangelio. Bueno, pues hoy muchas veces debemos comenzar ayudando a las personas a recuperar el deseo sincero de buscar la verdad. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesucristo. Nuestro Señor, antes de pedir conversión, sanaba. Antes de enseñar, escuchaba. Antes de corregir, miraba con amor. El Señor Jesucristo reconstruía en su paso por la tierra el corazón humano para que pudiera reconocer nuevamente la verdad cuando ésta se presentaba delante de él. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia hoy. Por eso Magnifica Humanitas no debe entenderse como una advertencia pesimista sobre el futuro tecnológico. Es una llamada urgente a formar hombres y mujeres interiormente libres, capaces de discernir, de pensar críticamente, de amar la verdad y de transmitirla con inmensa alegría. Porque solamente una humanidad reconciliada con la verdad podrá utilizar responsablemente las extraordinarias herramientas que ella misma ha creado. Querido hermano, cada generación recibe un mundo, pero también deja un mundo. Esa es una responsabilidad inmensa. La inteligencia artificial podrá acelerar el progreso científico o facilitar la comunicación, incluso abrir horizontes extraordinarios para la humanidad. Pero también puede acelerar la difusión del error si nosotros dejamos de custodiar la verdad. Por eso el desafío de nuestro tiempo no consiste solamente en desarrollar mejores tecnologías, consiste sobre todo en formar mejores personas. Porque las civilizaciones no se sostienen únicamente sobre sus avances técnicos, sino sobre la verdad que sus hombres y mujeres deciden vivir y transmitir. Bueno, después de la pausa vamos a llegar al corazón de nuestro programa, donde descubriremos que la verdad no es simplemente una idea que debemos defender, sino una persona a quien estamos llamados a seguir. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Llegamos a nuestro cuarto y último segmento. Soy Leo Janón y después de todo lo que hemos reflexionado en este programa, quizás podríamos caer en la tentación de preguntarnos si la tecnología, la inteligencia artificial es buena o mala. Pero esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Qué está ocurriendo en el corazón del hombre mientras aprende a utilizar esta extraordinaria herramienta? Porque la inteligencia artificial no posee voluntad propia, ni conciencia moral, ni libertad. Todo eso lo hablamos en la edición anterior. Siempre será un instrumento. La gran decisión seguirá estando en nuestras manos y esa decisión determinará si esta revolución tecnológica contribuye a humanizar más al hombre o por el contrario termina alejándolo de aquello para lo cual fue creado, que es la comunión con Dios y con sus hermanos. Magnifica Humanitas no nos invita a temer la inteligencia artificial. Sería un mensaje cortado si llegáramos a pensar de esa forma. Más bien, Magnifica Humanitas nos invita a formar hombres y mujeres capaces de utilizar la inteligencia artificial con sabiduría, con libertad y con profunda madurez espiritual. La historia de la humanidad demuestra que las herramientas nunca son moralmente neutras en sus consecuencias, porque terminan amplificando las intenciones de quien las utiliza. Un libro puede educar o confundir. La radio puede evangelizar o manipular. La medicina puede sanar o destruir. La misma energía que ilumina una ciudad puede convertirse en un arma devastadora. Es decir, la herramienta no decide. Quien decide es siempre la persona. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial.
Puede convertirse en un extraordinario instrumento para traducir la Sagrada Escritura o facilitar el acceso a la educación o ayudar en la investigación médica, mejorar la comunicación, incluso servir a la evangelización como tal. Pero también puede emplearse para fabricar mentiras, manipular conciencias, alimentar adicciones o incluso debilitar las relaciones humanas. La diferencia no está en la tecnología, la diferencia está en el corazón de quien la utiliza. Por eso el Papa León XIV insiste en que el verdadero progreso nunca puede medirse únicamente por la capacidad técnica alcanzada. El progreso auténtico ocurre más bien cuando la ciencia, la tecnología y el conocimiento permanecen siempre al servicio de la dignidad humana. Una herramienta jamás será más grande que la persona que la utiliza. Y una civilización jamás podrá llamarse verdaderamente avanzada si pierde de vista el valor incomparable de cada ser humano. Quizás una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos no sea qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué encuentra cuando llega a nuestras vidas. Porque no llega a una humanidad perfecta, eso lo debemos dejar claro. Llega a hombres y mujeres heridos por el pecado, necesitados de conversión, capaces de grandes. Ahí donde encuentra corazones humildes, deseosos de servir. Bueno, pues ahí la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada extraordinaria para el bien. Pero ahí donde encuentra soberbia, ambición desmedida, deseo de manipular, incluso indiferencia por la verdad, pues puede transformarse en un poderoso amplificador del mal. No porque la tecnología tenga voluntad propia, sino porque el pecado siempre busca nuevos caminos para manifestarse. Esta reflexión nos obliga a mirar menos las pantallas y más nuestro propio corazón. Quizás el desafío principal de Magnifica Humanitas no sea tecnológico, sino espiritual. Antes de preguntarnos cómo evolucionará la inteligencia artificial, más bien deberíamos preguntarnos cómo está evolucionando nuestra propia vida interior, porque ninguna innovación podrá sustituir jamás la necesidad permanente de convertirnos al Evangelio. A lo largo de 20 siglos, creo que la Iglesia ha atravesado innumerables transformaciones culturales. Por ejemplo, evangelizó al Imperio Romano, acompañó el nacimiento de las universidades, aprendió a utilizar la imprenta, abrazó la radio, la televisión, incluso el Internet. Cada época presentó desafíos inéditos, pero la misión siempre permaneció intacta: anunciar a Jesucristo y conducir al hombre hacia la salvación. La inteligencia artificial constituye un nuevo escenario para esa misma misión. No sustituye el Evangelio, no modifica la verdad revelada, no cambia la doctrina de la iglesia. Lo que cambia son las preguntas que el hombre formula, las heridas que experimenta y los caminos mediante los cuales busca respuestas. Precisamente por eso la iglesia está llamada a estar presente también en este nuevo continente digital, como se le llama, llevando pues la luz del Evangelio ahí donde tantas personas buscan sentido para sus vidas. No estamos llamados a huir de este mundo ni a condenarlo desde la distancia. Estamos llamados a habitarlo con una serenidad de aquellos que saben que Cristo continúa siendo el Señor de la historia. Ahí donde exista un hombre buscando la verdad, pues ahí deberá estar también la iglesia, anunciando con humildad y con mucha alegría que esa verdad tiene un nombre: Jesucristo. Quizás la gran pregunta ya no sea si la inteligencia artificial transformará el mundo. Probablemente lo hará. La verdadera pregunta, de todas maneras, es ¿quién ayudará al hombre a no perderse en medio de esta transformación? Porque ninguna revolución tecnológica elimina la sed de Dios que habita en el corazón humano. Al contrario, muchas veces la hace aún más evidente. Por eso el hombre católico no puede limitarse a utilizar correctamente estas nuevas herramientas. Está llamado a algo mucho más grande: a santificar el ambiente donde vive. Así como los primeros cristianos transformaron el Imperio Romano desde la fuerza silenciosa del Evangelio,
Así también nosotros estamos llamados a llevar la verdad, la caridad, la prudencia y la esperanza a este nuevo mundo profundamente marcado por la inteligencia artificial. No basta con ser usuarios responsables, debemos ser discípulos misioneros. Quizás esta sea la invitación más hermosa que nos deja Magnífica Humanitas. No preguntarnos únicamente cuánto podrá hacer la inteligencia artificial, sino cuánto podrá hacer el Espíritu Santo en hombres y mujeres que decidan vivir plenamente el Evangelio. Porque las máquinas podrán procesar millones de datos, pero solamente un corazón transformado por la gracia puede transformar verdaderamente la historia. Querido hermano, al concluir este segundo programa de nuestra serie sobre Magnífica Humanitas, pues comprendemos que el verdadero desafío de la inteligencia artificial nunca será tecnológico, será profundamente humano y profundamente espiritual. No estamos llamados a competir con las máquinas, ni a temerles, ni mucho menos a idolatrarlas. Estamos llamados, porque la verdad que salva no es una teoría, ni un algoritmo, ni una acumulación de información. La verdad tiene un rostro. La verdad nos ama. La verdad nos llama por nuestro nombre. La verdad es Jesucristo. Y precisamente por eso no podemos permitir que esta revolución tecnológica nos encuentre distraídos, espiritualmente inmaduros o indiferentes. El mundo necesita cristianos capaces de pensar con claridad, de discernir con sabiduría y de amar con valentía. Necesita hombres y mujeres que en medio de un océano de información continúen siendo testigos creíbles de la verdad. Porque una sociedad puede sobrevivir a muchas crisis económicas o políticas o tecnológicas, pero jamás sobrevivirá si pierde el amor por la verdad. Hoy terminamos este programa con una profunda esperanza. Si la inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos que la humanidad ha conocido, pues también puede convertirse en una de las mayores oportunidades para que la Iglesia vuelva a anunciar con renovado ardor la eterna novedad del Evangelio. Cada generación recibe un mundo y entrega otro. Que las generaciones futuras puedan decir que cuando llegó la revolución de la inteligencia artificial, encontraron cristianos que no respondieron con miedo ni con ingenuidad, sino con la serenidad de los santos, la inteligencia de los discípulos y el amor de quienes sabían que Jesucristo seguía siendo ayer, hoy y siempre el Señor de la historia. Bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en el que vamos a continuar profundizando en Magnífica Humanitas, reflexionando sobre el trabajo humano frente a esa inteligencia artificial y descubriendo por qué la dignidad del trabajo jamás podrá ser automatizada. No sin antes cerrar con esta oración. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como eres de nosotros en el cielo. María Santísima, trono de la sabiduría y Madre de la verdad encarnada, enséñanos a amar siempre la verdad con un corazón humilde y disponible a la voluntad de Dios. Danos la gracia de discernir con prudencia en medio de tantas voces que buscan confundir al hombre, para que nunca cambiemos la luz del Evangelio por las falsas promesas del mundo. Ayúdanos a utilizar toda inteligencia y toda tecnología como instrumentos al servicio del bien, de la dignidad humana y de la evangelización, para que siguiendo tu ejemplo permanezcamos siempre unidos a tu Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón.
Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.